Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a mi rincón del tejido. En esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este hermoso vestido sencillo, pero queda precioso. El canesú le hice esta puntada que a mí me parece muy bonita, y en la parte de abajo en el faldón le coloqué también una puntada más sencilla aún, con hileras con abanicos e hileras con puntos altos. Fui intercalando como ustedes ven y al final le coloqué 4 hileras con blanco con abanicos. Queda muy bonito, es un vestido muy veraniego, ahí ustedes lo ven, queda bastante amplio, no tanto, pero queda justo para la bebé que ustedes le vayan a tejer. Es muy suelto como ustedes ven y queda precioso. No le coloqué botones, ya lo hice todo cerradito, pero si ustedes lo quieren dejar abierto, simplemente tienen que hacer la cadeneta, las cadenas, y luego dejarlas abiertas sin cerrar. Queda bastante bonito. Si ustedes quieren hacerlo en una talla diferente, más grande por ejemplo, simplemente tienen que medir el contorno del cuello. Ustedes le van a dar el ancho. Si quieren un escote grande, un escote más abajo del cuello o pegadito al cuello, ustedes van viendo el ancho que quieran darle, el escote en este caso. Y si es una bebé, simplemente tienen que medir el contorno de la cabecita, porque por aquí va a entrar el vestido, para que no le quede ni muy apretado ni tan suelto. Nada más que es eso. Y bueno, en la parte de la sisa ustedes también le van a dar el largo que necesiten para la sisa, y se toma la medida desde el hombro hasta debajo de la axila, digamos. Ahora, en la axila es conveniente que no quede apretado el bracito, ya que pueda entrar perfectamente su brazo. Generalmente yo le dejo 1 centímetro o 2 centímetros más abajo al cierre de la sisa. Así le queda cómodo y puede moverse con facilidad y no le va a molestar. Lo demás se va tejiendo el largo del faldón, ustedes se lo van a dar, y como les decía, el canesú simplemente ustedes van midiendo el contorno. Y eso es todo el trabajo que vamos a realizar hoy día. Espero que les guste, se animen a tejerlo, queda muy fácil, y me cuentan en qué colores lo hicieron. Amigas, antes de comenzar el tutorial, les voy a dar algunas medidas para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de tejer. El ancho del hombro tiene 7 centímetros y el largo de la sisa es de 11 centímetros aproximadamente. Sí, 11 centímetros el largo de la sisa. En el largo de aquí hasta acá lo dejé en 11 centímetros, ahí sí, 11 centímetros, ya 10 y medio más o menos. Y el largo del faldón, bueno, aquí el largo, siempre les digo a ustedes que ustedes van a tener que tomar las medidas que necesiten, y yo lo dejé en, a ver, vamos a poner, ahí sí, bueno, tomando la medida desde el rosado, tiene 22 centímetros, eso es la medida para esta talla, ¿ya? Ustedes le van poniendo también la medida que necesiten. Vamos a ir ahora, vamos a comenzar a tejer nuestro vestido. Para este tutorial voy a usar estos dos colores, rosadito y blanco. Un crochet 1.75 milímetros, tijeras y una cinta para medir. Bien chicas, vamos a comenzar a tejer las cadenas de inicio. Antes de comenzar, si ustedes quieren hacer una talla grande, como el punto este es múltiplo de 8, entonces les aconsejo que si les sale muy grande el total de cadenas, pueden utilizar un crochet más pequeño. Vayan jugando con el número del crochet. A veces eso también influye en que las cadenas salgan muy grandes o muy pequeña. En este caso, como no quiero que sea muy grande, pero tengo que colocar 104 cadenas, que son bastantes cadenas, lo voy a hacer con un ganchillo 1.75, ¿ya? Entonces, si yo quiero que sea más grande, la misma cantidad de cadena, puedo utilizar
un ganchillo 2.5 por ejemplo, y ahí van a salir con una talla, por ejemplo, para un año y medio. Ahí ustedes van viendo con su número de ganchillo. Entonces vamos a comenzar las primeras cadenas con 104. Tejí las 104 cadenas que mide, le voy a dar la medida en centímetros. Estiramos un poco y llegamos a 43 centímetros. Entonces esta talla de 43 centímetros ya sería para 6 meses. Tenemos que medir siempre el contorno de la cabeza. Ahora vamos a unirlas con un punto deslizado. Incluso hasta 8 meses puede ser esta talla de 43 centímetros. Por eso, si ustedes quieren más pequeñito, la misma cantidad de cadena, entonces le pueden colocar un número más pequeño de crochet. O la quieren más grande, le pueden hacer la misma cantidad de cadenas, pero con un ganchillo grande, más grande, 2 y medio, incluso hasta 3. Ahí les va a salir muy sueltas las cadenas, ¿sí? Ya tengan ojo con eso. Bien, acá tengo entonces cerrado con un punto deslizado. Vamos a empezar con la primera hilera. Aquí mismo voy a comenzar a tejer la primera esquina del cuadrado y comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y saltamos una cadena, vamos a la próxima y tejo un punto alto. Entonces lo que estoy tejiendo es un punto alto, 4 cadenas de separación y un punto alto. Vamos a tejer una cadena de separación, salto un punto, voy al próximo y tejo punto alto. Hago una cadena de separación, salto una cadena, voy a la próxima y tejo un punto alto. Ya tengo 2 cuadraditos, lo mismo tenemos que tejer luego cuando terminemos. Ahora vamos a tejer puntos altos. A partir de este punto vamos a tejer 17 puntos. Cuento 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar a 17. Tejí los 17 puntos altos. Recuerden que a partir de este punto alto contamos 17. Ahora tengo que tejer los 2 cuadritos que ven ustedes ahí. Vamos a hacer una cadena, vamos a saltar una cadena de base, vamos a la siguiente y tejo punto alto. Hago una cadena, salto una cadena de base, voy al próximo punto y tejo un punto alto. Aquí tengo los 2 cuadritos y aquí voy a tejer la segunda esquina. Tejo un punto alto, 4 cadenas, salto una cadena de base, voy a la siguiente y tejo un punto alto. Voy a hacer los otros 2 cuadritos, los mismos que tengo acá. Una cadena, salto una cadena de base, voy a la próxima y tejo un punto alto. Una cadena de base, salto una cadena de separación, una cadena de base, voy al siguiente y tejo un punto alto. Aquí tengo los 2 cuadritos, ¿ven? Y ahora tengo que tejer los otros puntos altos, 17. Tengo 1, 2, 3 y así entonces hasta llegar a 17. Esta es la secuencia de puntos que ustedes van a realizar en el cuadrado. Tenemos que tejer de esta forma, siempre tejiendo a cada lado estos 2 cuadritos y contando los puntos altos, tal como lo acabo de hacer. Las veo a continuación para la próxima vuelta. Voy a finalizar la vuelta. Ven, aquí tengo un cuadrito y aquí voy a formar el segundo y deslizo en la tercera cadena. Y nos queda formada así esta primera vuelta, con las 4 esquinas como ustedes ven. Ahí. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda hilera. Vamos a deslizar otra cadena y lo que vamos a hacer a continuación en todas las esquinas, en las 4, vamos a tejer punto puff.
Voy a comenzar tejiendo 2 cadenas, hago lazada y voy a contar 1 y 2, cierro y cierro, una cadena de separación, lazada, hago el segundo punto puff, 1 y 2, voy a cerrar, cadena de cierre, y ahora tejo 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Dejo los otros 2 puntos puff y cuento 1 y 2, cierro, una cadena de separación, 1 y 2, cierro y cadena. Ahora tejo 1 y 2 cadenas de separación, voy a ir al segundo cuadrito, 1 y 2, voy a tejer un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente un punto alto, tejo 2 cadenas de separación y salto un punto, voy al próximo y tejo nuevamente 3 puntos, 1, 2 y 3, vuelvo a tejer 2 cadenas de separación, salto un punto, voy al próximo y tejo nuevamente los 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Se fijan cómo es la secuencia? Esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. Bueno, ya terminé acá los 3 puntos haciendo el último punto dentro de este cuadrito. Aquí tengo 1 y 2, lo mismo que hicimos acá, 1 y 2, lo mismo se repite. Para que ustedes, si hacen otra talla, tienen que ir de esta forma. Acá vamos a volver a tejer los puntos puff, entonces tengo que separar con 2 cadenas, 1 y 2, para llegar aquí, y dejo el primer punto puff, 1 y 2, voy a cerrar. También pueden cerrarlo ustedes de esta forma, ahí una cadena de cierre, como a ustedes les resulte mejor. Yo generalmente lo cierro así, y cadena de cierre, cadena de separación, 1 y 2, cierro, cadena de cierre, cadena de separación, vamos a tejer, son 3 cadenas, 1, 2, 3, y tejo el punto puff, 1, 2 y cierro, una cadena, y 1 y 2, cierro y cierro, 2 cadenas y repito, 1 y 2, aquí dejo el primer punto, luego el segundo, luego el tercero, las 2 cadenas, salto un punto, voy al próximo, y así entonces vamos a continuar toda la vuelta. ¿Ya? Así, de esta forma entonces vamos a finalizar. Las veo a continuación, siguiente hilera. Voy a finalizar la vuelta. Aquí tocaría tejer las 2 cadenas que faltan y vamos a deslizar sobre el punto puff ahí en la cadenita de cierre que hicimos al principio. Ahora vamos a continuar con la tercera hilera. Vamos a deslizar otra cadena más, vamos a deslizar una segunda cadena, y desde ahí, desde el centro, voy a comenzar tejiendo un punto popcorn. Voy a tejer 3 cadenas, el primer punto alto, y luego voy a tejer aquí mismo, siempre en la misma cadena, voy a tejer 5 puntos en total. Tengo 2, 3, 4, y 5. Voy a sacar mi ganchillo, voy a ir aquí a la tercera cadena junto con el último punto y voy a unir con un punto deslizado y tejo una cadena. Ahora voy a tejer una cadena de separación y voy a ir aquí en la parte central y voy a tejer un punto alto, 4 cadenas, un punto alto, una cadena, y vuelvo a repetir el punto popcorn donde lo tejo, aquí
en el medio donde están los dos puntos puff en la cadena. Entonces busquen ustedes la cadena que hicieron de separación y en esa cadena vamos a tejer los 5 puntos. Bien, así entonces vamos a cerrar nuevamente el punto popcorn con un punto deslizado de un lugar al otro y vamos a cerrar con una cadena. Dejo ahora 2 cadenas de separación y vuelvo acá a tejer el otro lateral. Entonces en esta parte de las esquinas vamos a tejer de esta forma en los 4 lados. Aquí vamos a comenzar, tengo 2 cadenas. Comienzo con 2 puntos altos y sobre este punto un punto. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí en este espacio tejo medio punto. 1, 2 y 3 cadenas, 1 y 2. Y en el tercer punto ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí en este espacio tejo medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y voy a contar 1 y 2. En este punto voy a tejer un punto alto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 1, 2 y 3 cadenas. Aquí tengo estos 2 puntos, los salto, voy aquí al espacio, la cadena y hago un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y cuento 1, 2 y en este tercero dejo 1 y aquí 2 y 3. Entonces hacemos lo mismo que hicimos aquí, lo hacemos acá. Una vez que ya tenemos los 3 puntos, fíjense cómo va con 7 puntos altos. Entonces ahora voy a tejer 1 y 2 cadenas y aquí en este espacio en la cadena de separación vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Saco el ganchillo, voy al primer punto, busco la lazada del último punto y paso de un lado al otro, cierro junto ahí, cierro con una cadena y tejo ahora una cadena de separación. Aquí en la parte central voy a tejer un punto alto, 3, 4 cadenas, un punto alto, una cadena y tejo en la cadena de separación los 5 puntos para formar punto popcorn. 3, 4 y 5. Saco el ganchillo, voy al primer punto, busco la lazada, ¿cierto? Ahí paso de un lado al otro, junto y tejo una cadena de cierre y como ya tengo el último punto, tejo 2 cadenas y vuelvo a repetir. En este espacio tejo 2 puntos altos, en el siguiente un punto, 1, 2 y 3 cadenas, medio punto, 1, 2 y 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el tercer punto voy a tejer 7 puntos,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2 y 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 1, 2 y en el tercero dejo un punto, en el espacio los dos puntos altos, 2 cadenas y repito los puntos popcorn, y así entonces hasta completar la vuelta. Voy a finalizar esta vuelta. He tejido las 2 cadenas de separación y voy a deslizar aquí, voy a cerrar. Fíjense dónde voy a cerrar, aquí en la primera cadena. Voy a finalizar esta vuelta. Vamos a continuar ahora con la hilera 4. Vamos a volver a deslizar los puntos hasta llegar aquí en el centro donde tenemos la V. Entonces voy a deslizar el punto alto. Ahora voy a deslizar en la cadena, la primera cadena de las 4 que tenemos ahí, y me voy a quedar ahí. Voy a comenzar con 2 cadenas y voy a tejer un punto puff. Hago lazada y aquí mismo cuento 1 y 2. Ahora cierro el punto puff, una cadena de cierre y lo tenemos así. Tejo una cadena de separación y aquí mismo vuelvo a tejer 1 y 2 y ahora cierro, cierro. Tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nuevamente voy a ir acá, tejo 1 y 2 y ahora cierro, una cadena de cierre, una cadena de separación y vuelvo a tejer el último punto puff. Son 4 en total. Cierro, cadena de cierre. Se fijan que tenemos que hacer 1, 2, 3 y 4. Hacemos 2, hacemos las 3 cadenas y luego los otros 2 puntos. Tejo ahora 2 cadenas de separación y voy a ir aquí. Fíjense, tengo estas 2 cadenas que hicimos aquí de separación. Voy a tejer aquí un punto alto, luego tejo ahí mismo otro punto alto, 2 puntos. Sobre este punto voy a tejer un tercer punto y ya nos queda así. Ahora voy a tejer sobre estos otros puntos, vuelvo a tejer otro punto alto, vuelvo a tejer otro punto alto. Aquí en estas 2 cadenas tejemos un punto en cada cadena. Tengo 1 y tengo 2. En total he tejido 2, 4, 6, 7. Tejo una cadena de separación. Aquí tengo estas 2 cadenas y voy a tejer un punto alto en la cadena, un punto alto. Vamos a tejer puntos altos hasta acá, tejiendo en estas 2 cadenas también 2 puntos altos. Ya, entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en las 2 cadenas 10 y 11 puntos altos. Cuento 2, 4, 6, 8, 10, 11. Una cadena de separación y vuelvo a tejer. En estas 2 cadenas tejo un punto alto, en la siguiente cadena un punto alto. Aquí también voy a tejer puntos altos, tejo 1, 2 y 3 y también voy a tejer en estas 2 cadenas dentro del espacio, vuelvo a tejer 2 puntos altos y tenemos que volver a tejer 7 puntos como hicimos acá, 2, 4, 6, 7. Y ahora voy a tejer 2 cadenas de separación y dentro de este espacio vuelvo a tejer los 4 puntos puff. Una cadena de cierre, recuerden, hacemos una cadena de separación, vuelvo a tejer punto puff, cadena de cierre, 1, 2, 3 cadenas, 1 y 2, estiramos, afirmamos con nuestro dedo que no se suelten las hebras,
una cadena de cierre, una cadena de separación, vuelvo a tejer el cuarto punto puff, cadena de cierre, 2 cadenas y vuelvo a repetir. En este espacio al lado del punto popcorn voy a tejer 2 puntos altos y luego tejo los 7 puntos en total. Tengo 3, 4, 5 y en las 2 cadenas 6 y 7. Tengo que hacer una cadena de separación aquí por el medio punto y hago estas en las 2 cadenas los 2 puntos altos y volvemos a repetir. Ya, chicas, entonces sigan ustedes tejiendo esta puntada que acabamos de hacer por toda la vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. Finalicé la vuelta, deslicé aquí sobre el punto puff y nos quedó así. Bien, ahora las próximas hileras tenemos que ir tejiendo igual, repitiendo las mismas hileras. Solo tenemos que fijarnos bien que estos motivos que se van formando, estos cuadritos con los puntos y las cadenas, tenemos que ir intercalando. Aquí va uno, después en el medio puede ir otro, etcétera. Van intercalándose a medida que vamos tejiendo. Ahora vamos a empezar aquí a tejer. Luego de tejer los puntos puff, nos tocaría tejer en esta hilera, nos tocaría los puntos popcorn con la V en el centro. ¿Se fijan? Entonces tenemos que ir tejiendo puntos puff, puntos popcorn, puntos puff, popcorn y así hasta completar las vueltas. La cantidad de hileras que ustedes vayan a tejer aquí tienen que fijarse en la medida de la sisa. En la sisa para esta talla lo voy a dejar en 11 centímetros. Luego hay que cerrarla. Y luego, bueno, aquí para empezar vamos a deslizar aquí la cadena porque nos toca tejer en esta vuelta los puntos popcorn. Así que los puntos popcorn se teje aquí y se teje aquí. ¿Ya? Y acá en el centro va la V, los 2 puntos altos con las 4 cadenas. Entonces vamos a deslizar otra cadena, deslizamos otra cadena, siempre vamos a deslizar 2 para quedarnos justos en el centro y comienzo con 3 cadenas. 1, 2 y 3 y aquí mismo la misma cadena vamos a tejer los 5 puntos en total. Ya, es la misma cadena ahí. 3, 4 y 5. 5 puntos, voy aquí a la tercera cadena y uno los 2 puntos y cierro. Dejo una cadena de cierre y luego una cadena de separación. Aquí en el centro es donde voy a tejer un punto alto, 4 cadenas y un punto alto. Y repito el punto popcorn en la cadena. Y si a ustedes les cuesta tejer en la cadena, lo pueden tejer por dentro de este hoyito ahí grande en el espacio, lo pueden hacer ahí. También queda bien. Pero yo lo tejo en la cadena. 2, 3, 4 y 5. Ya, entonces voy al primer punto, ¿cierto? Saco ahí, llevo de un lado al otro, una cadena de cierre. ¿Ven? Y ahora en esta parte es donde tenemos que fijarnos bien cómo vamos a tejerla. Tendríamos que repetir aquí lo que habíamos hecho en los cuadritos. Aquí. Repetir esta hilera de los cuadritos la podríamos repetir aquí. O sea, aquí ya tenemos unos cuadritos, podríamos hacer otro aquí en el centro. Vamos por ello, vamos a empezar. Tejo ahora 2 cadenas de separación. Dentro de este espacio voy a tejer 2 puntos altos
sobre el punto un punto. Ahora voy a tejer 2 cadenas de separación y cuento 1, y en el siguiente voy a tejer 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí voy a tejer 2 cadenas, salto un punto, voy al siguiente y tejo punto alto y sigo tejiendo los puntos. Lo que tenemos que hacer a continuación es volver a tejer esos 2 cuadritos, los vamos a tejer acá. Entonces aquí vamos a ir tejiendo los puntos altos. Fíjense, aquí tejí el cuadrito con las 2 cadenas acá sobre el segundo punto, entonces aquí sobre este segundo punto. Aquí vamos a seguir tejiendo puntos altos. Y aquí está el segundo punto, entonces voy a tejer 2 cadenas, salto este punto, voy al próximo y tejo los 3 puntos en total. ¿Ven? Ahí, entonces nos va a quedar así. Y lo vamos a repetir en los 4 lados iguales nos tiene que quedar. Acá tenemos que tejer los puntos popcorn, porque hicimos aquí los puntos puff. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que tejer 1 y 2 cadenas, y aquí en la cadena central voy a tejer los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Así. Bueno, esto es lo que vamos a tejer. Tenemos que formar el punto popcorn y lo vamos a tejer en los 4 lados iguales. A continuación, para la siguiente hilera tenemos que tejer la hilera que nos correspondería hacer los puntos puff, y tendríamos que tejer los medios puntos con las 2 cadenas de separación en los cuadritos. Aquí los medios puntos y etcétera, y así vamos tejiendo. Bueno, chicas, voy a estar de vuelta con ustedes. Voy a completar 11 centímetros de sisa. En total llevo, vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 8 centímetros, así que tenemos que llegar a 11. Y una vez ya finalizado la cantidad, voy a estar de vuelta con ustedes. Recuerden una cosa. Estos motivos, estos dibujos que se van formando aquí, estas como florcitas que se van formando, tienen que ir de esta manera. Van una acá, la otra acá, luego la otra al medio y la otra por acá. Ya se van intercalando y se van formando estas figuritas. 2 aquí, luego 3, después 2, después 3, después 2, etcétera. Ya así se van formando. Bueno, ustedes también tienen que ir fijándose que las figuritas van 2 aquí y la otra vaya al medio, después la otra por acá, etcétera. Así se van formando. Voy a continuar con ustedes y ya les voy a mostrar cómo queda. Finalicé las hileras del canesú. Yo les voy a mostrar acá cómo lo hice, para que ustedes, si gustan, lo hacen igual. La idea es que vayan formando estos motivos o estos diseños ya en las hileras. Bueno, acá yo en esta hilera, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, la hilera 4 yo tejí 2, 4, 6, 7 puntos altos, un cuadrito, luego hice 2, 4, 6, 8, 10, 11, un cuadrito, 2, 4, 6, 7 puntos altos, ya en esta hilera cuarta.
después venían los motivos con los puntos puff. En la siguiente hilera puse 3, comencé aquí, hice 3 puntos altos, siempre haciendo 2 puntos altos en cada uno de estos hoyitos donde está la sisa, ¿ya? 3 puntos altos, un cuadrado, después hice 2, 4, 6, 8, 10, 11, un cuadrado, 2, 4, 6, 8, 10, 11, un cuadrado y 3 puntos altos. La hilera siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la hilera 6 puse 2, 4, 6, 7 puntos altos, un cuadrado, 2, 4, un cuadrado, 2, 4, 6, 8, 9, un cuadrado, 2, 4, un cuadrado, 2, 4, 6, 7 y ahí queda. En la vuelta siguiente coloqué 2, 4, 6, 7 puntos altos y después hice las 3 cadenas de separación, medio punto, 3 cadenas y después puse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos altos. Volví a tejer las 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y 2, 4, 6, 7 puntos altos. En la última hilera puse 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos, un cuadrado, después 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, un cuadrado, 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos. Eso fue todo lo que hice en estas vueltas y me quedó así cada una de ellas. Así lo dejé. Ahora en esta vuelta ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la hilera 9 voy a cerrar la sisa. En esta hilera son los puntos puff los que yo hice y aquí finalicé sobre el primer punto puff. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a comenzar tejiendo 3 cadenas, luego en el punto siguiente aquí tengo una cadena de separación, voy a tejer un punto alto. Sobre el punto puff aquí en la cadenita de cierre voy a tejer otro punto alto. Aquí dentro de este espacio voy a tejer 1 y 2 puntos altos, voy a tejer 2 cadenas y luego voy a cerrar acá nuevamente con 2 puntos altos en la siguiente, aquí en la unión de del otro lado tejo 2 puntos altos, ¿ya? Vuelvo a tejer aquí sobre este punto puff un punto alto, luego tejo dentro de este espacio un punto alto, sobre el punto puff un punto alto y así voy a ir tejiendo. Aquí voy a tejer 2 puntos altos y solamente con puntos altos voy a tejer esta vuelta. Aquí tejo nuevamente todo punto alto sobre punto alto hasta llegar, vamos a seguir hasta nuevamente llegar aquí a la otra sisa donde tenemos que volver a tejer aquí 2 puntos altos, 2 cadenas y vuelven a cerrar con el otro lado, ¿cierto? Con los 2 puntos altos y así siguen ustedes cada punto alto en cada punto de la hilera anterior hasta finalizar donde vamos a cerrar aquí en la cadena la tercera cadena del punto alto, ¿ya? Así entonces hasta completar toda la vuelta. Bien chicas, finalicé la hilera con los puntos altos y ahí está cerrado, se fijan, y queda así. Entonces vamos a ir tejiendo sin hacer ningún aumento, simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto que hemos hecho. Nos vamos a fijar y vamos a contar la cantidad de puntos altos con las que finalizamos todas las vueltas. Aquí tengo 2 cadenas, así que voy a tejer 2 puntos altos y luego sigo tejiendo un punto en cada punto. Voy a finalizar y luego estoy de vuelta con ustedes y ya vamos a continuar con el faldón.
Bien, amigas, finalicé el largo de el canesú. Acá yo solamente le hice después de la unión de la sisa, solamente tejí una hilera. Ya lo voy a dejar hasta ahí y le doy un largo de, les doy en centímetros, largo total hasta donde terminé la última hilera. Tiene un largo de 12 centímetros, ya 12, ahí. Así lo voy a dejar y ahora a continuación voy a tejer el faldón. Vamos a unir el hilo. Yo lo voy a unir aquí en la parte central donde tengo la sisa para que no se vean las costuras o las uniones, y vamos a comenzar entonces. Acá voy a unir mi ganchillo y tejo 1, 2 y 3 cadenas. Aquí mismo voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora cuento 1, 2 y 3. En el tercer punto tejo nuevamente el abanico. Entonces vamos a ir de 3 en 3 tejiendo estos abanicos, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1, 2, 3 y vuelvo a tejer. Bien, amigas, he finalizado la vuelta. Ahora vamos a tejer por 3 hileras estos mismos abanicos. Vamos a ir tejiendo uno en cada uno, comenzando aquí por las 3 cadenas y luego repetimos lo mismo sin hacer ningún aumento. Simplemente tejemos 3 hileras iguales. Las veo a continuación para la hilera número 4 del faldón. Finalicé las 3 vueltas con los abanicos. Ahí ya los muestro así. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una hilera con puntos altos. Vamos a tejer 3 cadenas. Comenzamos con el primer punto. Vamos a tejer aquí dentro, siguiente punto, dentro de este espacio un punto, sobre este punto un punto, aquí un punto y luego vamos al otro abanico. Seguimos tejiendo un punto, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente abanico nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, así vamos a ir en toda la vuelta. Vamos a tejer 2 hileras iguales con los puntos altos y estoy para la subsiguiente. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. En la quinta ustedes tejen y en la hilera 6 regreso con ustedes. Finalicé las 2 vueltas con los puntos altos. Ahí les muestro más de cerquita. Ahora vamos a tejer las próximas 3 hileras con los abanicos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos, lo vamos a hacer acá. Vamos a comenzar con 3 cadenas y aquí mismo tejo punto alto, 2 cadenas y punto alto. Entonces nos correspondería contar 1, 2, 3 y aquí hacemos el próximo abanico. Entonces yo les decía que si ustedes no quieren que se produzca tanto vuelo, en lugar del tercer punto cuentan 1, 2, 3 y 4. Y en el cuarto punto pueden ustedes realizar el abanico. Ya esas dos posibilidades tienen de que no les quede con tanto vuelo. Ya cada 3 o cada 4 ustedes van viendo. Son 3 hileras las que vamos a tejer. Y luego a las próximas, cuando terminen las 3 hileras, las próximas 2 las van a tejer con los puntos altos. Entonces se va repitiendo así: 3 hileras abanicos, 2 hileras puntos altos,
3 hileras abanico, 2 hileras puntos altos, así hasta terminar todo el faldón. Esa es la puntada que vamos a colocar en la parte de abajo. Las veo al finalizar todas las hileras. Bien, amigas, he finalizado el vestido. Le coloqué finalmente 4 hileras con blanco. Me parece que se ve bastante bonito de esta manera. No lo terminé en rosado. Y bueno, si a ustedes les gusta, lo pueden dejar en un solo color o lo hacen así. Espero entonces que les haya gustado este tutorial de hoy día. Muchas gracias a todas las que me acompañaron por hacer este proyecto conmigo. Les dejo un abrazo y nos vemos para un próximo video tutorial. Hasta pronto.